Bienvenidos a una plática más de este proyecto de salud integral en el Centro Universitario Incarnate Word. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una maestra muy querida en la licenciatura en psicología de esta universidad, la maestra Verónica Odette Leiva Pérez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, tallerista y conferencista, especialista en prevención de conductas de riesgo, desarrollo humano, adicciones, gestión emocional y enfermedades psicosomáticas. Es consultora en ámbitos escolares, organizacionales y comunitarios. Y el día de hoy viene a compartir con nosotros un tema sin duda de gran interés: prevención de conductas de riesgo. Bienvenida, Vero. Muchas gracias, Maye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a según cuando estemos observando esta plática que yo les voy a dar el día de hoy. Bueno, pues todos sabemos que en este momento de confinamiento pasamos como por una serie de emociones que nos hacen estar en menor conciencia de nosotros. ¿Cuáles son las emociones que están presentes en este momento a partir del confinamiento que inició ya hace 9 meses? Pues principalmente el miedo, ¿no? El enojo. Y me quiero quedar con estas dos emociones, el miedo y el enojo, porque considero que son emociones que si no tomamos conciencia de ellas, podemos caer en ciertas conductas que nos pueden poner en riesgo. El confinamiento, el estar encerrados, el estar muchas veces en dinámicas en las que no nos sentimos cómodos, el saber que tenemos algunas presiones, pueden ser de tipo económico, puede ser todos estos ajustes que tenemos que hacer para poder vivir en confinamiento. No sé si tú en tu trabajo, cómo estés en tu trabajo, si has tenido que modificar algunas herramientas de trabajo, algunos espacios en casa, o simplemente has tenido que seguir saliendo a trabajar y eso también te pone en estrés. Entonces, bueno, todos tenemos más o menos identificados qué son esos elementos o esos factores que nos ponen en riesgo, ¿sí? Y digo en riesgo porque nos llevan a tener conductas que nos ayuden a compensar, que nos ayuden a sentirnos mejor, a buscar a veces un poco de alivio, a buscar a veces otros espacios. Eh, el más sencillo en este momento es cuando decides salir a la calle sin protección, ¿no? O te pones en riesgo en un lugar donde hay mucha gente. Pero si hablamos de otro tipo de conductas como es el consumo de sustancias, hablemos del consumo del alcohol. ¿Cómo está tu consumo de alcohol ahora? ¿Cómo te, cómo te le estás llevando en ese sentido? ¿Acostumbras beber alcohol? ¿Has notado que estás bebiendo más alcohol de la cuenta? Si a lo mejor tú antes te caracterizabas por un bebedor social, una persona que consumía alcohol, no sé, en alguna reunión o en alguna comida, y ahora te cachas bebiendo, ¿no? Aunque sea una copa, 2 copas todos los días, o aumentaste tu consumo de 3 a 5 a 6 a 7 copas. ¿Cómo está siendo para ti esto ahorita? Es importante que pongamos mucha atención en cómo estamos nosotros favoreciendo conductas para compensar el estrés propio del confinamiento. En este sentido, creo que es importante que revises cómo estás, cómo te sientes, que intentes estar en mayor conciencia de ti, que puedas ver no sé, cómo te estás sintiendo en el día a día. Pocas veces nos hacemos esa pregunta de cómo estamos, cómo nos sentimos. Nos preguntamos muy poco qué necesitamos, ¿no? Muchas veces estamos más al pendiente de las necesidades externas, las necesidades de otros, o de necesidades que nos van a dar alguna compensación externa, pero no estamos revisando cómo nos estamos sintiendo nosotros. Entonces, aquí es muy importante que podamos identificar en dónde está el miedo, en dónde está el enojo, qué es esto que me está generando este estrés que me puede llevar a tener este tipo de conductas. Ahora te hablaba yo del consumo de alcohol, pero también, ¿no? Hemos visto que los contagios ahorita también se están dando por estas conductas de riesgo, de buscar a los amigos, de estar muy cercanos a ellos, o de tener relaciones sexuales ocasionales. El tema aquí es que muchas veces estás viendo la forma de
bajar la ansiedad que traes, que puede ser una ansiedad propia de lo que estás viviendo y no te estás dando cuenta, ¿no? Que lo que necesitas es a lo mejor bajarle a tu ritmo, identificar qué estás sintiendo, identificar de qué otra manera puedes manejar estas emociones. No sé, no sé si hasta aquí va quedando claro, Maye. Sí, perfecto, Vero. Entonces, como punto importante, primero debemos identificar nuestras emociones. ¿Qué me está generando toda esta situación de estrés, todo este confinamiento? Es elemental como primer punto identificar mi emoción y después ver si he incrementado algún tipo de conducta de riesgo en mi vida, ¿cierto? Así es bien importante el que yo revise cómo me estoy enfrentando a los cambios. Estamos viviendo una época en el que en el día a día los retos que se nos están presentando es ajustate al cambio. Entonces, todo el tiempo necesitamos estar haciendo ajustes, ajustes para literal sobrevivir, ¿no? Ajustes para saber cómo voy a generar mayores ingresos, ajustes para, si estoy estudiando, ajustes para cómo concentrarme mejor, cómo estar más presente en las clases en línea. Si soy alguien que me cuesta mucho trabajo estar en pantalla, pasar mucho tiempo en pantalla, pues tengo que estar haciendo esos ajustes. Ajustes para pasar mayor tiempo con mi familia, para tener una convivencia de calidad en familia, ajustes para no sentirme encerrado. Y entonces vivo haciendo ajustes constantemente. Luego entonces es importante que yo revise, ¿no? Si estos ajustes me están generando un estrés mayor, para que entonces, si me están generando un estrés mayor, pueda observar cuáles son esas conductas que me pueden poner en riesgo. Es bien importante que también nos detengamos a observar qué necesitamos, que me haga yo esa pregunta, que vea qué necesito. Muchas veces hay necesidades que puedo yo cubrir y hay otras que no. Y aquí te voy a poner un ejemplo que en algún momento un paciente me ponía, ¿no? Yo lo veía incómodo y me decía, es que para mí es muy importante lavarme la cara antes de empezar cualquier reunión. No importa, no importa si ya me bañé en la mañana, si necesito estarme lavando la cara para sentirme fresco. Y entonces no me he lavado la cara. Entonces, en ese momento hicimos un alto y le dije, bueno, ve y lávate la cara, no pasa nada. A este tipo de ajustes es a los que me refiero, con que necesitamos identificar qué necesitamos, cosas que pueden ser muy específicas o muy básicas, para luego entonces poderme ajustar a la situación en la que estoy. Si yo soy alguien que me da mucho miedo contagiarme, ¿no? Si estoy en un estrés constante por eso, pero necesito salir a la calle, o necesito estar en contacto con más gente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ajustarme a la situación y no detenerme y no pausarme en eso que necesito hacer? Por otro lado, muchas veces para poder identificar qué necesito y cómo me siento, necesito hacer una pausa. Las pausas son bien importantes, son básicas para que yo pueda identificar como si fueran una especie de brújula para que yo identifique hacia dónde voy en cualquier situación. Eh, el confinamiento también nos ha llevado a momentos en los que no tenemos tiempo. Si antes no teníamos tiempo y vivíamos como muy carrereados por todas las demandas que teníamos en nuestro día a día, ahorita esto se duplicó o se triplicó. ¿Por qué? Porque hay mucho más necesidades que necesitas cubrir de manera personal. Antes a lo mejor podías tener otros apoyos, hoy no están los apoyos. Hay quienes sí los tienen, hay quienes no, pero aún así hay muchas necesidades que ahora necesitas tú cubrir tú solo. Y además necesitas atender pues tus necesidades laborales o tus propias responsabilidades. Y eso te implica el triple de trabajo. Entonces, eso genera que al final del día tengas mucho menos tiempo del que antes a lo mejor destinabas cierto tiempo o ciertos momentos para estar tú en paz, para estar tranquilo, y ahora no. Ahora no hay
Termina el día y sigues con demandas o exigencias de tareas que tienes que entregar, de trabajos, a lo mejor hablando de los docentes, de trabajos que tienes que calificar, de retroalimentaciones que hay que dar. Entonces, el estrés y el manejo que tú le estés dando a estas situaciones es bien importante. Piensa que si estás en estrés permanente y constante, va a ser mucho más fácil que elijas beber, ¿no? Y si eliges beber y estás en un momento de estrés y comienzas con un uso moderado del alcohol y continúas bebiendo con mucho mayor frecuencia, va a ser mucho más fácil que pases a una fase de abuso. Y bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que cuando bebemos, el juicio, nuestro juicio, nuestra brújula interna, ¿no? Se desajusta. Y eso nos va a llevar a cometer conductas de riesgo, ya sea en casa o ya sea hacia afuera, ¿no? Pero conductas que nos van a poner en riesgo y que incluso nos pueden generar pérdidas. Entonces es bien importante estar muy al pendiente de cómo estamos, de qué sentimos, de qué necesitamos, de identificar nuestras emociones, de poder gestionarlas, de saber cómo manejar una emoción cuando yo estoy muy enojado o enojada por alguna situación, que identificar si tengo miedo, ¿no? Saber qué hacer si tengo miedo. Finalmente, si yo tengo miedo, ¿no? Es que hay algo en el ambiente que me está hablando de que me tengo que proteger de algo. Entonces, necesito revisar si ese miedo, ¿no? Me está bloqueando o es un miedo que me puede ayudar a que yo avance en algún reto o en alguna situación. Si estoy enojado, igual es identificar qué me está amenazando en este momento, qué me tiene tan enojado, tan enojada, que me genera justamente esta sensación de que me tengo que defender de algo. Entonces, si yo me detengo a observar esta emoción, si me detengo un momento, si hago respiraciones profundas, si identifico de dónde viene la emoción, si veo qué necesito, voy a poder gestionarla de una mejor manera. Ahora, hay otra emoción que se está viendo afectada con el confinamiento, que es el vínculo. Y digo afectada porque se está modificando también, ¿no? Todos para sobrevivir generamos vínculos con otros. El vínculo es muy importante. El vínculo va en busca de esta necesidad de afecto, ¿sí? En mayor o menor medida, pero yo estoy buscando ese vínculo. Y ahorita los vínculos, muchos están, algunos fracturados, algunos en pausa, pero está ese sentimiento ahí, ¿no? De esta necesidad de generar un vínculo y tal vez de no poder hacerlo como yo quisiera. Y eso, a su vez, me va a llevar a sentimientos, a emociones de tristeza. Me va a llevar invariablemente a que yo contacte con la tristeza, ¿sí? Y entonces, la tristeza, a su vez, me puede llevar al aislamiento. Y el aislamiento me puede llevar al consumo. Entonces es muy importante por esto que yo pueda identificar cómo me estoy sintiendo. Si me estoy dando cuenta que me siento triste, bueno, identificar qué puedo hacer con mi tristeza. No se trata de juzgar mi tristeza y decir, me la voy a quitar en este momento y entonces voy a hacer un Zoom y vamos a beber para cantar y estar todos contentos. O peor aún, decir, bueno, pues ya hay lugares abiertos, vámonos al karaoke, y bueno, me voy al karaoke y termino siendo positivo, entonces, de COVID. Entonces, por supuesto que hay que poner mucha atención en cómo estoy, ¿no? En cómo estoy y en esta necesidad que todos tenemos de generar vínculos y en cómo el confinamiento, ¿no? Nos invita a estrechar mucho más el vínculo familiar o con los que vivimos, con los más cercanos, ¿sí? Y a veces no se puede, a veces por diferentes razones no se puede, porque recordemos que el confinamiento fue de la noche a la mañana, ¿no? Nadie buscábamos el confinamiento. Un día nos dijeron, estás confinado y ahí te quedaste, ¿no? Y poco a poco cada quien ha ido buscando hacer estos ajustes. Entonces, es bien importante que, insisto, busques primero qué necesitas tú, qué estás sintiendo, que puedas detenerte, identificar qué estás sintiendo.
para que a partir de eso puedas poner acción. Hasta aquí, Maye, creo que es lo más importante que puedo decir sobre esto. Muchas gracias, Vero. Sin duda acabas de decir algo sumamente importante y es el hacer pausa en nuestras vidas y volver hacia nosotros y saber qué es lo que necesitamos. Justo como lo dijiste, este confinamiento pues fue de la noche a la mañana, si bien todos hemos continuado de acuerdo a ciertos ajustes con nuestra vida, en la parte laboral, familiar, sin duda creo que hemos dejado de lado lo más importante, a nosotros mismos. No nos hemos dado ese espacio de voltear, vernos y saber qué es lo que necesito, del estar en una sensación de incertidumbre y no saber qué va a suceder, pero justo como lo acabas de decir, si yo no hago esa pausa, no me observo, no veo qué necesito, va a ser muy difícil que pueda sobrellevar todos estos aspectos tan importantes en mi vida. Sin duda, todo esto que acabas de decir nos recuerda la importancia de hacer esas pausas. Si bien la vida continúa así, pero también nos requiere de la mejor manera posible. Y creo que esto que nos acabas de aportar, sin duda, nos viene muy bien con todo este proyecto de salud integral, porque lo que queremos recordarle a la comunidad SIU es que si en algún momento requieren de algún tipo de apoyo emocional, no duden en acercarse con nosotros o con todos los especialistas que han estado aquí con nosotros brindándonos parte de su conocimiento y de su experiencia. Te agradezco mucho, Vero, por toda esta información y sobre todo por hacer conciencia de que lo más importante es hacer estas pausas en nuestra vida. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ti, Maye, y bueno, lo acabas de decir muy bien, no olvidemos que es bien importante acercarnos a un especialista. O sea, en este momento, ¿no? Es bien importante que nos dejemos guiar por un especialista cuando sintamos que ya nos estamos desbordando, cuando sintamos que ya no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Eh, Cuenta y cuenta la comunidad con mi apoyo para lo que necesiten, para alguna orientación. Agradezco mucho la posibilidad de tener este espacio y este momento para compartirles esta información. Muchas gracias.